Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame más de ti, un podcast sobre autocuidado y psiconutrición. Hoy vamos a hablar de la obsesión por comer lo más sano posible. Recuerda suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio. Y bueno, lo cierto es que quizás mucha gente que haya leído el título, que me haya escuchado decirlo ahora, se haya sorprendido, que haya pensado, ¿cómo puede ser que querer comer sano sea una obsesión? Y lo cierto es que esto tiene un nombre y se llama ortorexia. Así que, Manuela, ¿cómo podríamos definir la ortorexia y por qué es una obsesión? Podríamos decir que la anorexia se llama obsesión por comer porque busca siempre lo más saludable en ingredientes, que sí, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, sin un largo sin, etcétera, etcétera, sin lo que sea, lo que le quieras poner atrás, ¿no? Además, siempre busca pues que sean como harinas integrales, todo ecológico, de proximidad, todo como súper medido, calculado. Y bueno, esto no significa, imagínate, ¿no? Pues que una persona tenga un problema de salud, en plan, pues yo no puedo comer gluten por lo que sea. Bueno, pues bien, pero cuando ya es todo tan perfecto y no hay un motivo para hacerlo y sí o sí tiene que ser así, esto se llama obsesión al final porque limita la vida y porque al final cuando tú te mueves por la vida, o sea, tú en tu casa puedes tener todo eso, lo puedes tener en tu casa, pero tú imagínate que un día vas a trabajar y no has tenido tiempo de prepararte las cosas, pues claro. A lo mejor no vas a encontrarte en la calle lo que tú necesitas o vas a comer con unos amigos, o vas a una fiesta, o vas a una boda, o simplemente vives y existes en un mundo donde la perfección no existe. Y lo que busca la ortorexia es que sea todo perfecto. Entonces, eso al final es lo que se denomina ortorexia, el buscar la perfección. Todo lo más puro, ¿no? Lo más saludable, lo más limpio, ¿no? También le llaman todo comer limpio, ¿no? Es que hay muchos nombres, ¿no? Para esto y por eso explico un poco y menciono ejemplos porque hay diversas formas de encontrar esto. Y repito, con esto no quiero decir que sea malo cuidarse. Cuidarse está bien, pero hay que tener muy en cuenta cuando el cuidarse sobrepasa una línea que ya es un control y una exigencia tan alta que al final nos lleva a no poder tener rango de flexibilidad, de movimiento, de si algo falla, como que se desmonta todo el castillo que nos hemos montado, ¿no? Y entonces ahí es cuando podemos darnos cuenta de que hay una ortorexia y de qué es la ortorexia, que es esta obsesión por todo, todo perfecto medido. Y muchas veces a esto también se le suma, va acompañado, a veces sí, a veces no, pero veo mucho esto, también el gimnasio, el deporte. Deporte y tiene que ser un deporte concreto, específico, porque si no de una manera no sirve. O sea, irte a dar un paseo no sirve, eso no es para nada. O sea, tiene que ser algo, ¿sabes? Está todo ahí como digo yo, medido con pie de rey. Efectivamente, y yo además añadiría, por un poco lo que se ha estudiado, es que muchas veces la ortorexia viene a raíz de algún problema de salud o de algún diagnóstico de salud a nivel digestivo o en el que haya que tener determinado cuidado con la parte de alimentación, pero que se acaba generalizando a todo, ¿no? Bien comentabas tú, no es comer sin gluten o comer sin lactosa porque haya una patología, sino que es que ante cualquier problema de salud en el que hay unas indicaciones alimentarias, esto se generaliza y acaba generando unas normas súper estrictas Sí, que ocupan mucho espacio mental en la cabeza. Ahí es donde estaríamos total. hablando de esa obsesión, ¿no? Sí, Y es eso, no siempre, pero muchas veces viene derivado de esta parte, ¿no? Y luego otras veces viene derivado de dietas que a lo mejor no son consideradas restrictivas o que se consideran como hábitos de vida, ¿no? Que hay muchísimas en internet, en redes sociales, de esas claro. así maravillosas, ¿no? Que hablan de porcentajes. Y al final, a raíz de esos porcentajes, como todo tiene que ser de esta forma, todo tiene que encajar aquí, no me puedo salir de ese porcentaje y estaríamos igualmente hablando de unas normas súper estrictas y mucho espacio en la cabeza, ¿no? Y Sí, también, por añadir, por lo general suele haber en estas personas como una búsqueda y un interés, como unas ganas de saber sobre la alimentación, sobre el cuerpo, etcétera, muy grande que incluso puede ser ese interés superior al de profesionales de la salud, ¿no? A profesionales de la nutrición, a profesionales de sí. psicología especializados en trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, está ocupando tanto espacio mental todo esto en la cabeza que al final tendemos a leer muchísimo, a buscar muchísima información. Ahí es donde estamos hablando de esa obsesión, ¿no? Se está convirtiendo en Sí. algo que está de alguna forma dominando nuestra vida. Total, total. Y
yo aquí voy a reconocer que yo, bueno, yo he tenido ortorexia, ¿vale? Y bueno, muchas veces también cuando hay TCA, pues claro, antes, después, durante, puede haber ortorexia. Entonces yo recuerdo cosas como, pues si alguien se siente identificado, como, es que con todo lo que has explicado, digo, "Uf, claro, yo creo que a mí me pasó un poco que a raíz de tener un trastorno de la conducta alimentaria, pues claro, yo generé por ese estilo de vida, de restricción, de luego comer diferente, bueno, pues por esos cambios que he tenido y por diferentes dietas que he hecho muy estrictas, pues yo creo que yo tuve problemas, bueno, no creo, no, tuve problemas, ¿vale? Digestivos. Entonces esto me llevó precisamente a eso que tú estabas contando, a tener que durante un tiempo, pues a lo mejor no comer o comer menos de ciertos alimentos y eso me ayudó. El problema es que yo me enganché ahí, me enganché, claro, claro, encima solo faltaba que a mí me dieran un motivo para hacer eso. Pues claro, yo lo justificaba. Y he llegado a irme a sitios con amigos y llevarme mi tupper y decir, no, es que a mí eso no me sienta bien. Y yo ahora, que ha pasado el tiempo, reconozco que eso era ortorexia pura y que yo no era feliz haciendo eso, pero además la gente, qué fuerza de voluntad que tienes y yo, ¡guau! ¿Sabes? Aún me sentía mejor, claro, sí. Qué fuerza de voluntad, qué bien lo haces, o sea, yo no podría, tú, y eso aún me alimentaba más, pues todo eso, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, no estuve mucho tiempo ahí, ¿vale? Porque eso ya fue al final de mi trastorno de la conducta alimentaria, pero sí, sí que he estado muy en eso y precisamente es lo que tú dices, que a mí me vino por molestias y yo me enganché enseguida. Ah, esto, sí. Y yo estudiaba un montón y quería saber un montón y yo sabía más que el dietista, yo sabía más que el nutri. Encima, claro, les tiene una manía porque, entre comillas, me habían jodido la vida. No me la habían jodido ellos, o sea, al final era, bueno, una serie de situaciones, ¿no? Que muchas de las mujeres que me escuchen y que hayan vivido diferentes dietas seguro que se sienten identificadas con esto, ¿no? De que al final pensamos, ¿no?, que el profesional pues, nos ha hecho daño y a veces puede ser, pero también eso, ¿no? Yo iba buscando quién me iba a solucionar mi problema, en búsqueda, ¿no?, de profesionales y nadie me podía ayudar, pero porque lo que yo tenía era un TCA y también, pues eso, derivó en tener ortorexia y mucha obsesión por ciertos alimentos. Entonces, bueno, cuando te tienes que llevar un tupper y realmente tú podrías comer lo que hay ahí y no pasaría nada. Oye, a lo mejor se te echa un poco la barriga, tienes un poco más de gases, pero eso nos pasa a todos alguna vez. Esto es normal, eso es normal. Y muchas veces eso es como, no, no, porque si como esto, luego voy a tener malestar, ¿vale? ¿Qué es malestar para ti y qué es un malestar que más o menos todos podemos tener? Porque cuando tú vas a una fiesta y comes un poco de poti poti, ¿quién no puede tener ahí con esa barrecha a veces un poco más de, uy, pues mira, se me echa un poco la barriga y a lo mejor, ¿no? Eso es normal. Y muchas veces eso es lo que nos lleva a engancharnos ahí, a no, yo no puedo esto porque hay un metal, no, no, no. Y nos montamos ahí una serie de excusas para seguir en esa perfección y en ese super control. Y entonces ahí es cuando hay que mirar y decir, a ver, vamos a ver qué está pasando. Vista de águila desde arriba, ¿qué está sucediendo? Esto a mí me está controlando, me está llevando aquí o allá y identificar esto. Creo. Totalmente. Y como bien comentabas, es que al final la base es ese control y esa perfección, ¿no? Porque yo me he encontrado también personas que dentro de un trastorno de la conducta alimentaria se han llevado como ese tupper a una comida o una cena para intentar controlar lo que comían, pero luego al llegar a casa de toda la ansiedad que tenían y el estar viendo toda esa disponibilidad de alimentos y solamente centrarse en su tupper porque no podían salir de ahí, había una sobreingesta al llegar a casa, ¿no? Es decir, al final ese control acaba teniendo unas consecuencias, ¿no? Bien sea dentro de un TCA o a lo mejor en lo que estamos hablando de una ortorexia, ¿no? Sí, 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 dentro o fuera del TCA esto puede suceder. Y Lucía, estamos hablando de la obsesión por comer sano y la pregunta es, ¿la ortorexia es realmente un trastorno de la conducta alimentaria? Pues mira, oficialmente no hay ese diagnóstico como tal en el manual diagnóstico de psicología. No se puede considerar un TCA como puede ser una anorexia, una bulimia, un trastorno por atracón. Pero sí que es cierto que reúne ciertos criterios similares a lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, oficialmente no, pero sí que es un problema con la comida y sí que está hablando de un trasfondo psicológico como puede ser obsesión, pensamientos muy ansiosos, una conducta muy controlada, ¿no? De controlar mucho lo que estamos haciendo, que son criterios comunes también en ese trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y muchas veces también habría que valorar
toda esa sintomatología psicológica, de dónde viene, ¿no? Cómo es la historia de esa persona para haber llegado a ese punto, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí que es cierto que a pesar de no ser un trastorno de la conducta alimentaria, puede generar malestar o puede estar disfrazando muchas veces ese malestar, ¿no? Como es algo en el que yo me siento control, si yo ese control lo puedo mantener en cierto tiempo, no voy a pedir ayuda, porque yo voy a considerar que lo estoy haciendo bien, ¿no? En el momento en que yo voy manteniendo esa perfección, yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces Claro. no me genera malestar. Pero ¿qué ocurre? Eso a largo plazo es, por lo general, insostenible, ¿no? Sobre todo porque es eso, vivimos en sociedad, tenemos una vida más allá de lo que yo puedo controlar dentro de mi casa y como me comentabas al principio en la primera pregunta, no podemos tenerlo todo perfecto porque la vida no es perfecta, ¿no? Entonces, en el momento en el que empieza a haber momentos de mayor descontrol, de situaciones que se escapan de lo que yo puedo controlar, etcétera, es donde empieza a haber más malestar psicológico y ahí muchas veces la gente sí que busca ayuda, ¿no? Pero ya te digo, ahí no sería trabajar el trastorno de la conducta alimentaria como tal, pero como siempre hablamos de los TCA, todo lo que está en la base es esa parte de trabajo, ¿no? Entender de dónde viene, qué es lo que está pasando, cómo está afectando a la persona, ese acompañamiento, ¿no? Porque normalmente como viene de lejos, pues ese acompañamiento también desde la comprensión de cómo ha sido la vida. Entonces, por resumirlo un poquito, no es un trastorno de la conducta alimentaria como tal a nivel oficial, no sé si más adelante se revisará o si lo tendrán en cuenta en el manual diagnóstico. Si está revisado, creo, en el último yo creo que no, pero bueno, si está revisado y me estoy equivocando, lo siento, pero creo que todavía no está oficial. Y entonces no sería un TCA, pero sí que tiene muchos criterios comunes. Sí, total. Yo creo que también que no está catalogado todavía como TCA, pero es que da igual. O sea, algo que te hace sufrir y que te lleva Exacto. a no vivir en paz, que te tiene ahí enganchado a ese control, es necesario que se pueda mirar, revisar bueno, pues al final que puedas vivir bien y eso normalmente no hace vivir bien a nadie y si está ahí catalogado, detectado, definido y a punto de entrar, yo creo que no tardará mucho en entrar como trastorno en la conducta alimentaria, por algo es. Exacto, también quería añadir eso, ¿no? Que a veces incluso puede ser como una antesala al Mm, TCA, entre comillas, oficial, ¿no? Porque realmente no nos podemos olvidar que para que un TCA debute tiene que haber factores precipitantes y uno de ellos es el hacer dieta. Y en el momento en que yo estoy teniendo un control exhaustivo sobre lo que estoy comiendo, estoy haciendo una dieta restrictiva, ¿no? Entonces realmente puede estar generando que después debute ese TCA. Entonces puede ser la antesala. Y como bien comentabas también en tu propia historia, Manuela, puede ser parte del proceso de recuperación, ¿no? Como me voy recuperando, pero lo voy encubriendo con esto, me agarro aquí, ¿no? Es como al final puede estar presente en muchos claro. aspectos alrededor del TCA. Sí, y ahí quiero añadir una cosa, que yo cuando bueno, estaba ya casi del todo recuperada y empecé a estudiar nutrición y me metí en un curso que supuestamente era así como nutrición saludable, natural. A mí eso me sonaba muy bien, porque además también hablaban de hambre emocional y yo pensaba, oh, tienen en cuenta las emociones. O sea, yo entré ahí con toda la buena intención de cuidarme y no de irme otra vez a otro lugar oscuro. Ujú. Y bueno, quizás era lo que yo necesitaba en aquel momento. Luego me di cuenta de que ese no era el camino y que al final fue como, vale, ahora ahí ya tenía herramientas. Entonces ahí fue un buen momento. Si me hubiera pillado antes, yo creo que hubiera sido peor, pero ahí me pilló en un buen momento porque ya estaba al final de mi proceso, tenía herramientas y fue como, ah, vale, pues yo de esto sé que hay cosas que sí y cosas que no, ¿no? Y entonces me fui dando cuenta en el Mm, transcurso mm. de eso que estaba aprendiendo, que era como hay cosas que no, porque me pueden llevar a un lugar donde no quiero volver, ¿no? ¿Qué es eso? Que ahí estabas en un momento también en el que eras capaz de identificar esas alarmas. Claro, pero sí que estuve un tiempo, porque al final un Mm, curso no es un día, entonces es tiempo. Entonces, a mí me pasa un poco que cuando yo a un curso me voy al extremo, ¿no? Es como, no, me lo fanatizo, sí, esto. Y entonces luego me doy cuenta de, vale, pues no es ni blanco ni tal, ¿no? Es como la gama de grises, ¿no? Y a mí mucho lo que me ha enseñado el tratar el TCA cuando lo traté hace tantos años es a eso precisamente, porque yo era todo de o blanco o negro. Y entonces darme cuenta de que, vale, pues de cada cosa que aprendo hay cosas que sí y hay cosas que no, y todo está bien, es que nadie tiene la verdad absoluta en esta vida, ¿no? Y eso a mí me costó mucho aprenderlo, pero ahora es una gran herramienta que, por supuesto, no siempre me sale perfecto, pero sí que ver los grises a mí me ayuda. Y la ortorexia no tiene nada de gris.
Total, total. Y aunque no se considere un TCA, como estábamos viendo, Manuela, ¿qué consecuencias puede tener en la calidad de vida de una persona? Ya fuimos comentando alguno, pero por Sí. intentar resumirlo ahora Pues en yo creo este que sobre todo momento. aislamiento social, perfeccionismo y exigencia muy alta que limitan y que hacen sufrir, el problema que puede conllevar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y al final hacer muy pequeña tu vida, porque cuando hay algo que se tiene que cumplir con tantas condiciones, es como no vas a poder fluir y eso seguramente te va a llevar a un desequilibrio. O sea, es decir, eso supuestamente lo haces para estar saludable, porque la gente no hace las cosas para estar mal, la gente hace las cosas con buena intención, ¿vale? Entonces, vale, pues eso supuestamente tiene una intención que es de cuidarte, es positiva, pero es que a veces eso también es tan estricto y tan exigente que te puede llevar precisamente a todo lo contrario, ¿no? Que lo haces para cuidarte y lo que haces es descuidarte porque estás tan pendiente de eso que al final vas a desocupar otras cosas de tu vida, porque es imposible. O sea, si estás todo el día tucu con la comida, seguramente hay otras áreas que se van a quedar ahí, que no se van a mirar, como a lo mejor, pues eso, el poder fluir, el descanso, el poder improvisar. Todos los seres humanos necesitamos improvisar, no podemos estar todo, o sea, no somos máquinas que le damos un botón y es como, venga, funcionamos. Y quien pretenda vivir así, por algún lugar seguramente vendrá el desequilibrio en la vida, en alguna forma, depende de cada persona, pues vendrá una manera. Pero yo sobre todo diría que limita mucho la vida y la hace muy pequeña. Mm, mm. Y quizás también a nivel psicológico, vemos que hay tanto espacio ocupado por la comida o el ejercicio, como bien comentabas también antes, que también sería interesante valorar qué está ocultando eso, dónde no estoy poniendo el foco en mi Claro, vida, que esto me lo está tapando, ¿no? Entonces creo que hay también todo ese espacio que está ocupando a nivel mental, muchas veces, bueno, una, que es agotador, está todo el tiempo pensando en lo mismo, intentando controlar, aunque nos dé sensación que, bueno, como siempre digo yo, una falsa sensación de seguridad, que aunque nos dé esa sensación de seguridad, realmente lo que está haciendo es estar en un estado de alerta constante, sí, estarnos desgastando y por lo general puede haber algo que estamos intentando evitar y no ver de nuestra vida, ¿no? Y que si no total. sentimos eso tampoco lo vamos a sanar. Claro, totalmente. Sí, sí, yo creo que es eso, que estás ocupando tanto con eso, que no estás viendo otras cosas que a lo mejor realmente es lo que necesitas mirar, pero a lo mejor no eres capaz o no puedes y a lo mejor ahora nos escuchas y ojalá que tenga clic, ¿no? Y bueno, pues mira, pues qué bien, ¿no? Total. Y Lucía, si alguien que nos escucha se siente identificada con lo que estamos diciendo, ¿qué podría hacer para empezar a gestionarlo? Vale. Un poco después de lo que hemos hablado, a mí me viene comentar que no es pasar del blanco al negro, que realmente lo que buscamos cuando trabajamos esta parte y cuando intentamos gestionar mucho mejor este control y cuando intentamos mejorar y ayudar a las personas a mejorar su relación con la comida, no vamos a pasar del control al descontrol, sino una flexibilidad media. Lo digo porque muchas veces ante este cambio puede dar miedo y entiendo perfectamente ese miedo, ¿no? Es como, pues que yo aquí estaba cómoda, ¿no? Podemos valorar ese cómoda, pero puede haber como esa sensación de yo aquí estaba cómoda, es que cambiar de esto me da miedo, ¿no? Y lo puedo entender, por supuesto. Entonces sí que me gustaría dejar eso claro, ¿no? Que no es pasar al extremo contrario, sino el buscar poder generar un estilo de vida en el que tú te sientas cómoda, en el que haya una flexibilidad, en el que haya otras prioridades también en tu vida, que tu mente pueda ocuparse de otras cosas que son importantes para ti y desde ahí hacerlo con esa flexibilidad, con esa tranquilidad, sin que vaya generando un malestar mayor, ¿no? Entonces, lo digo porque si no tenemos esto en cuenta va a generar tanto miedo que nos va a costar mucho hacer pasos, ¿no? Pero sobre todo si nos damos cuenta, identificarlo, esa es la parte más importante y tomar conciencia, pues a lo mejor desde cuándo, de cómo me ha afectado, de qué consecuencias está teniendo para mí y empezar a pedir ayuda, porque tenemos el hándicap de que está tan normalizado el hecho de restringir a nivel social que nos podemos sentir incluso reforzados por parte de las personas de nuestro entorno. Qué fuerza de voluntad tienes, qué bien lo estás haciendo, ojo, me encantaría a mí traer el tupper, ¿no? Entonces, Mm, creo que precisamente por esos obstáculos es mucho más difícil hacerlo solo porque no se encuentra dentro de un TCA o nadie lo va a entender, ¿no? Pero si a ti no te pasa nada, si lo estás haciendo súper bien, entonces todavía va a costar muchísimo más el salir de ahí precisamente por esos refuerzos. Entonces, identificarlo y pedir ayuda.
Sí, total. Si te hace sufrir, hay que pedir ayuda porque al final, por mucho que te valide la sociedad, por mucho que esté bien visto, eso es insostenible. O sea, necesitamos flexibilidad en la vida, necesitamos improvisar y fluir. Y como bien decía Lucía, yo entiendo que esto da miedo, porque da mucho miedo cuando lo estás haciendo perfecto, pero al final hay que revisar ahí. Y que una cosa también voy a decir, que la perfección y la exigencia, que siempre ahora, ¿no? Es como, parece que ahora se demoniza, ¿no? La perfección y la exigencia, y yo creo que bien gestionada está bien en ciertos momentos, porque hay ciertos momentos que uno necesita. Pero al final es como, pues, como todo, ¿no? Pues los extremos no son buenos. Si tienes Exacto. cierta exigencia y tal, pues exigencia y la otra no me sale. ¿Perfeccionismo? Eso, exigencia y perfeccionismo, que creo que normalmente van bastante de la Van mano. juntas, sí. Van de la mano. Y ahora se me ha olvidado, pero yo lo tengo muy presente esto en mi vida. Y es algo que a mí me ha ido muy bien precisamente relajar, porque todo tenía que ser perfecto, todo tenía que, ¿no? Hay mucha exigencia y al final, pues son herramientas que están muy bien, pero que equilibrarlo como todo. Así que, Justamente ayer puse un ejemplo en una consulta sobre eso, ¿no? Estábamos hablando de la autoexigencia y diferenciar entre autoexigencia funcional y disfuncional es súper importante para trabajar esto, para entender que no es dejar de exigirnos o dejar de intentar conseguir cosas que nos gustan, ¿no? Y que para entenderlo puse ese ejemplo, ¿no? Dije, tú imagínate que estás en la universidad y que tienes un examen. Tienes un examen dentro de un mes, cuando es la época de exámenes. Esa autoexigencia funcional es la que te ayuda a planificarte este mes, a organizarte para saber cuándo estudiar, cómo preparar esos temas, toda la planificación. Eso te está ayudando a motivarte, ¿no? Es decir, te está ayudando a ponerte unos objetivos, a estudiar, etcétera. Si no hubiera esa autoexigencia funcional, a lo mejor pasaríamos de todo y el día anterior al examen me ahogo porque no llego, ¿no? Entonces ahí estaríamos en esa autoexigencia funcional. Pero, ¿cuándo aparece esa autoexigencia disfuncional? Pues por un lado, cuando en el día a día yo estoy pensando, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, o el mismo día del examen no estudié suficiente, es que no me sé nada, es que ya no me acuerdo, es decir, al final ahí es donde me está limitando, ¿no? Donde me está obstaculizando. Entonces, hay que tener en cuenta que necesitamos la autoexigencia, pero tiene que ser funcional, no puede limitarnos, ¿no? Y muchas claro, veces lo que nos encontramos es esa limitación. pues sí, que sea una amiga motivadora y no limitante, Exacto, y que nos exacto. hunda. Ujú. Pues sí. Bueno, y como siempre, para terminar, para que puedas identificar si necesitas ayuda o acompañamiento con el tema que te traemos hoy, pues te vamos a hacer 3 preguntas de reflexión. Si alguna vez te has sentido condicionada a la hora de escoger los alimentos por si estos eran saludables o no, ¿te generaría malestar comer alimentos menos saludables? ¿Y cómo crees que puede estar afectando esto a tu relación con la comida? Bueno, pues después de estas preguntas te recordamos que nos puedes encontrar en nuestros perfiles de Instagram, @manuelaserrano_nutrición y @luciatrigo_psicología. Y que si lo necesitas, también podemos acompañarte en tu proceso. Recuerda que puedes suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio y que nos vemos la semana que viene. Un beso, adiós. Adiós, gracias.